Muy buen día. Quiero agradecer la invitación de la doctora Elizabeth Ramos y del doctor Moisés Fiesco por invitarme a ser parte de este diplomado en línea. Junto con la bióloga Karen Nieto y yo, su servidora, la química Luz María Garduño, hemos preparado para ustedes el módulo de estudios moleculares y paraclínicos, particularmente la indicación para estudio de cariotipo y microarreglos. Previamente, con la bióloga Karen, ya se ha revisado las técnicas citogenéticas convencionales como cariotipo y otras herramientas como FISH y técnicas especiales como bandas C y bandas NOR. En este apartado, nosotros vamos a revisar el estudio de microarreglos. En este seminario vamos a abordar desde qué es un microarreglo, conocer el fundamento, sus aplicaciones en citogenética y su utilidad clínica en diferentes áreas, como diagnóstico prenatal, la caracterización de alteraciones cromosómicas previamente identificadas por cariotipo, el estudio de desórdenes genómicos. Vamos a revisar un poco sobre la disomía uniparental y su relación con las regiones de homocigosidad, y a lo largo de todas estas áreas que vamos a revisar, pues vamos a ir identificando algunas limitaciones del estudio de microarreglos. Quiero empezar con el repaso del estudio de cariotipo, la citogenética de bandas, ya que esta presenta algunos alcances y limitaciones. Esta técnica nos permite identificar alteraciones cromosómicas numéricas, alteraciones estructurales. Vamos a identificar desbalances que sean de más de 5 megabases. Son útiles para la identificación de mosaicos y es la única que nos permite identificar rearreglos balanceados. Sin embargo, presenta algunas limitaciones. Puede ser que existan fallas en el crecimiento. Recordemos que nosotros necesitamos, para hacer el estudio de los cromosomas, necesitamos células en división, células que estén vivas. Y dependiendo del tipo de tejido que nosotros estamos analizando, pues podemos tener complicaciones. El tiempo desde el procesamiento hasta el análisis puede ser largo. También va a depender de la viabilidad del tejido y de la calidad del análisis cromosómico. Puede existir un bajo índice mitótico si nosotros no podemos tener el número de células necesarios para poder hacer el estudio y tal vez no podamos entregar un diagnóstico. Debido a esto, se han desarrollado diferentes metodologías moleculares que sean alternativas y complementarias al estudio de cariotipo. Una de ellas, pues, es el estudio de microarreglo. Los microarreglos contienen millones de secuencias conocidas de nucleótidos que están ordenadas sobre una superficie de vidrio o de silicio. Estas secuencias, que nosotros conocemos como sondas, son de 60 a 25 pares de bases que están marcadas con un fluorocromo y son complementarias a las secuencias del genoma que nosotros queremos estudiar. De esta manera podemos identificar presencia o ausencia de estas regiones. El procedimiento para estudio de microarreglos consiste en una serie de pasos. Recordemos que nosotros partimos de DNA genómico. Este DNA es de alto peso molecular, por lo que nosotros tenemos que digerirlo, amplificar estas secuencias, fragmentarlas y marcarlas con el otro fluorocromo para que nosotros podamos medir la intensidad de fluorescencia. En el mercado existen diferentes empresas o compañías que tienen microarreglos previamente diseñados que nos van a permitir hacer el estudio para determinados casos o en determinadas condiciones de nuestros pacientes. En citogenética nosotros empleamos microarreglos de DNA, pero es muy importante indicar que nosotros, para hacer estudio de microarreglos, partimos de ácidos nucleicos, por lo que podemos estudiar también RNA. Quise aprovechar la oportunidad para hacer una pequeña revisión de los microarreglos de expresión y su utilidad en el diagnóstico clínico, particularmente en el área de las neoplasias.
Nosotros en los microarreglos de RNA partimos de RNA, lo convertimos a cDNA, también se marca con un fluorocromo y se hibrida contra los nucleótidos que tenemos en el microarreglo y medimos la intensidad de fluorescencia. En este tipo de estudios nosotros no vamos a hablar de ganancias ni pérdidas de material. Vamos a hablar de niveles de expresión porque partimos de RNA. Por lo tanto, este tipo de microarreglos van a medir los niveles de expresión de los genes. Son útiles para el estudio de las neoplasias. Se puede hacer estudio partiendo de tejidos embebidos de parafina, por lo que es muy útil en estas áreas. Y es muy importante mencionar que son estudios comparativos. Es decir, que yo puedo medir los niveles de expresión de un individuo sano contra un individuo afectado, o si quiero hacer estudios entre el mismo individuo, puedo analizar la expresión somática de determinados genes versus el tejido tumoral. El ejemplo más claro es el estudio de MAMA-PRIM, que fue de los primeros ensayos genómicos que fueron avalados por la FDA en el estudio de cáncer de mama. Su objetivo, cuando se desarrolló, fue estudiar la probabilidad de desarrollar metástasis dentro de los primeros 5 años del diagnóstico. Su utilidad clínica posteriormente se vio que también ayuda a determinar los beneficios esperados de la quimioterapia adyuvante. Partió de reclutar pacientes con datos clínicos e histológicos similares y se hizo un seguimiento de 5 años para identificar a aquellos pacientes que desarrollaran metástasis en este periodo de tiempo. Partiendo de esto, pues identificaron pacientes que no desarrollaron metástasis, que los clasificaron como de bajo riesgo, y pacientes que sí desarrollaron metástasis clasificados como alto riesgo. Se pudieron identificar 70 genes que fueron marcadores predictivos de riesgo de recurrencia. Estos 70 genes estaban implicados en vías relacionadas con metástasis, por lo que en este estudio el análisis de los niveles de expresión en un tejido de cáncer de mama pues permite clasificar a los pacientes de bajo riesgo y alto riesgo, por lo que a partir de este momento nosotros podemos hablar de 2 tipos de riesgo igual de importantes: el riesgo clínico, que no debemos de hacer a un lado, y un riesgo genómico, porque ya conocemos a este nivel cómo se puede estar comportando el tejido tumoral de cada paciente. En citogenética, como les comentaba, pues nosotros vamos a ver material genómico, por lo que vamos a ver solo ganancias y pérdidas. Si nosotros recordamos con el estudio de cariotipo, la resolución es arriba de 5 megabases. Con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, los primeros microarreglos fueron de cromosomas artificiales de bacterias y tenían una resolución de 1 megabase, mucho mayor que el estudio de cariotipo. Y conforme fue avanzando, pues vamos a tener microarreglos que tienen una resolución todavía mayor de hasta 10 kilobases. Por lo tanto, como nosotros estamos analizando pues realmente el cromosoma, vamos a hablar de microarreglos cromosómicos. Es muy importante tener en cuenta la resolución. La resolución depende del número de sondas, su localización del genoma y la distancia entre ellas. Es decir, que un microarreglo que tiene esta resolución de 1 megabase tiene una resolución mucho menor que esta. Si nosotros hacemos el análisis aquí, podemos ver el estado de números de copias en esta región y en esta región. Sin embargo, en esta región que se encuentra en claro, pues permanece desconocido, comparándolo con este, que sí podemos identificar en esta región ganancias o pérdidas. También es muy importante el diseño del microarreglo. La distribución de las ondas es muy importante. Cuando nosotros tenemos un microarreglo de alta densidad de ondas, pues vamos a ver que estas están repartidas a lo largo de todo el cromosoma.
Si tenemos un microarreglo de baja densidad, es muy probablemente que las ondas estén concentradas en aquellas regiones que ya sabemos que están relacionadas con la enfermedad. El estudio de microarreglos es una técnica relativamente rápida. Es útil porque no requiere células en división. Recordemos que nosotros partimos no de un cultivo celular e inducirlo para analizar cromosomas, sino que partimos de una extracción de DNA. Y como vimos ya, pues va a tener una mayor resolución. Existen dos tipos de microarreglos que se emplean en el área de citogenética o citogenómica. El primero son microarreglos de CGH, que es una hibridación genómica. Es muy parecida al CGH sobre metafases que vimos anteriormente con la bióloga Karen. Nosotros partimos de un DNA de un paciente marcado con un fluorocromo versus el DNA de un individuo sano o un DNA control que está marcado con otro fluorocromo. Estas secuencias compiten para hibridarse no sobre metafases, sino sobre una superficie que ya tiene los oligonucleótidos conocidos. Y así nosotros podemos ver ganancias o pérdidas. También existe otra variante, que es la que se emplea hoy en día, que no tenemos un DNA control, sino que estas secuencias que están aquí ya son las que están marcadas y ancladas en esta superficie. Una vez que nosotros hacemos este estudio de hibridación, bueno, este paso de hibridación, el siguiente paso son los lavados post-hibridación y el análisis de este chip o de este microarreglo en un escáner donde se mide la intensidad de fluorescencia en cada uno de los puntos del microarreglo. Cada sonda tiene una coordenada que nosotros podemos identificar después en su locus o en el cromosoma con un software especial y podemos identificar la dosis génica. Pueden ser ganancias o pueden ser pérdidas. Existen otro tipo de microarreglos, los microarreglos de SNPs, que son los polimorfismos de un solo nucleótido, que hoy en día conocemos debido a los estudios de secuenciación, pues que ya no son polimorfismos de un solo nucleótido, sino variantes de un solo nucleótido. ¿Qué son estos SNPs? Bueno, pues son cambios de un solo nucleótido dentro de la secuencia de DNA. Estos cambios son frecuentes, podríamos hablar que son poblacionales, porque también contribuyen entre las diferencias entre individuos. Cuando nosotros lo vemos al microarreglo, pues no vamos a ver el cambio de nucleótido, sino que cada nucleótido cambiado o en cada región, en cada SNP, lo vamos a identificar como alelo. Puede ser alelo A si tiene este cambio o puede ser alelo B si contiene este cambio. Por lo que no solamente vamos a ver si esta región está ganada o perdida, sino que podemos identificar el estado alélico. Podemos tener en regiones que los sean homocigotos para este alelo u homocigotos para el otro alelo, o podemos tener heterocigotos, donde un alelo sea este y el siguiente alelo tenga el otro cambio de nucleótidos. Como nosotros partimos de DNA y al final estamos analizando ganancias y pérdidas que están en los cromosomas, nosotros vamos a hablar de un término que se llama cariotipo molecular. ¿Por qué le llamamos cariotipo molecular? Porque si nosotros vemos la interfaz del software que nosotros estamos empleando, por ejemplo nosotros vamos a ver la distribución de los cromosomas. Vamos a ver los ideogramas de los cromosomas y del lado derecho podemos ver las regiones que pueden estar ganadas o perdidas. Por ejemplo, aquí en el cromosoma 1, si lo vemos del lado derecho, que es más grande, nos va a identificar si tenemos ganancias o pérdidas. Aquí tendríamos una ganancia muy pequeña, ¿no? Que también nos la marca aquí. En este panel, pues nosotros también vamos a hacer como un zoom de la región donde el cromosoma, las sondas en el cromosoma van a estar distribuidas de P a Q y nos va a dar el estado alélico. Vamos a ver el número de copias y algo muy importante es
que en los microarreglos nosotros no podemos identificar secuencias repetidas. Por ejemplo, las regiones centroméricas, las regiones teloméricas y las regiones relacionadas con los heteromorfismos cromosómicos. Por eso, por ejemplo, en el cromosoma 1, nosotros no vamos a ver una línea continua, la vamos a ver separada, la que corresponde al brazo corto, que es este lado, y la que corresponde al brazo largo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos estudio de microarreglos, pues no es posible identificar todas estas variantes que nosotros podemos ver en el cariotipo. Las únicas técnicas es el análisis sobre los cromosomas a partir de bandas C, en el caso de regiones heterocromáticas, o bandas NOR, en el caso de los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos. Otras herramientas que también tenemos en el software, pues es que nos liga a las diferentes bases de datos para que nosotros podamos analizar los desbalances encontrados. Podemos configurar la resolución con el número de sondas que nos muestra las ganancias, las pérdidas y el estado alélico como lo vimos aquí. En cuanto a la interpretación, pues si nosotros vemos los alelos, podemos identificar estas regiones conocidas como regiones largas con homocigosidad o regiones de homocigosidad. Estas regiones pueden ser totales o parciales. Por ejemplo, aquí vemos cómo se vería un cromosoma normal con el estado alélico, alelos que son homocigotos, alelos que son heterocigotos y alelos que son homocigotos para el otro alelo. Cuando nosotros tenemos una región de homocigosidad, pues quiere decir precisamente que nos faltan los alelos correspondientes a la heterocigosidad. En este caso estamos hablando de una región completa que corresponde al cromosoma 1, donde solo tenemos homocigotos A o homocigotos B. Cuando estas regiones de homocigosidad son de 8 a 10 megabases o completas, podemos asociarlas con disomía uniparental. Si estas regiones son menores de 5 megabases o hasta 5 megabases, es muy poco probable que no sea disomía uniparental, pero nos puede orientar hacia la búsqueda de variantes recesivas relacionadas con el fenotipo, o si estas regiones están en genes relacionados con impronta, pues también podemos sospechar de una variante autosómica recesiva. Estas regiones, como les comentaba, pues también pueden ser parciales. Podemos ver microarreglos así, ¿no? Donde nos marque la región de homocigosidad en esta parte, que sea parcial, donde vemos aquí la región de homocigosidad, y después al final del cromosoma nosotros hablamos de ya la reintegración o el rescate de estas secuencias heterocigotas, ¿no? Aquí, pues, como es el cromosoma 16, no tenemos genes improntados, pero, por ejemplo, este es un paciente con anemia de Fanconi que podemos sospechar de una mutación autosómica recesiva. Entonces, como las dos secuencias son iguales, pues podemos identificar aquí la variante relacionada con el fenotipo del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la disomía uniparental o por qué es importante en microarreglos de SNPs identificar estas regiones de homocigosidad y relacionarlas con disomía uniparental? Bueno, pues ya sabemos que la disomía uniparental existe cuando dos copias o los dos cromosomas son heredados del mismo progenitor, y dependiendo del momento en el que ocurrió esta no disyunción, pues las dos copias pueden ser iguales. Por eso nosotros vemos estas regiones de homocigosidad. Hay dos mecanismos importantes de estas regiones de homocigosidad si contienen genes improntados. Ya sabemos que la impronta es una expresión diferencial de genes dependiendo del origen parental. Entonces hay ciertas regiones del genoma donde, dependiendo si es del origen paterno, puede ser un gen activo y el otro inactivo, contrario al alelo heredado
de la rama paterna, donde el gen está inactivo y el siguiente está activo. Esta complementariedad permite el desarrollo normal del individuo. Cualquier alteración en esta situación del control de impronta o en esta situación de impronta, pues nos va a generar un individuo afectado. Los ejemplos más conocidos y que seguramente han revisado a lo largo de este diplomado, pues es el síndrome de Prader-Willi y Angelman. Otra de las causas relacionadas con las regiones de homocigosidad, pues es una reducción de homocigosidad por isodisomia, donde se comporta como si fuera una enfermedad autosómica recesiva. Si alguno de los padres es portador de un alelo mutado, de un gen mutado, para un desorden autosómico recesivo, si en este paciente ocurre la no disyunción, pues y hereda esta región de homocigosidad donde están las dos mutaciones, pues vamos a tener el fenotipo clásico de una enfermedad autosómica recesiva. Sin embargo, podemos sospecharlo del estudio de microarreglo, buscar en esa región los genes relacionados y si hay una enfermedad que comprenda con el fenotipo de nuestro paciente. Sin embargo, no vamos a poder identificar cuál fue el cambio de nucleótido o cuál fue la variante, hasta que no se haga un estudio de secuenciación y se identifique la variante. En cuanto al análisis del número de copias, pues sabemos que el número de copias normal de un individuo pues son 2 de cada gen, ¿no? Nosotros podemos identificar pérdidas cuando nos marca que solamente tenemos una copia o ganancias cuando tenemos 3 copias. Estas pérdidas los vamos a ver en el área de número de copias donde vemos una baja en la señalización. Y si nosotros lo vemos en el estado alélico, pues lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ver la baja y solo alelos A y alelos B. Cuando nosotros tenemos una duplicación, sucede lo contrario. Hay un aumento en el número de copias y si lo vemos en el estado alélico, pues vamos a ver las combinaciones posibles de los 3 alelos. Aquí nosotros, este análisis o esta resolución va a depender de las condiciones y de los datos clínicos del paciente y de nuestro microarreglo. Nosotros podemos hacer un análisis de que nos muestre todas las pérdidas que sean de 100 kilobases y que contengan 25 sondas. ¿Qué quiere decir? Que nos va a marcar todas las regiones que tengan pérdidas de un tamaño de 100 kilobases o mayores y que en esta región existan 25 sondas o más. En el caso de duplicaciones, pues que en la región sean mayores o iguales a 200 kilobases y que contengan 50 sondas. ¿Cómo se originan estos desbalances genómicos? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque nosotros vemos ganancias y pérdidas de material genético tanto en individuos sanos o en pacientes, ¿no? Bueno, lo vamos a ver en individuos sanos más adelante, pero pues todo está relacionado con la inestabilidad genómica. Hay que recordar que alrededor del 50% de nuestro genoma corresponde a secuencias repetidas y que dentro de estas secuencias repetidas existen unas regiones que se llaman LCRs, que son clústeres de secuencias parálogas que están organizados en grupos dentro de un cromosoma, ¿no? O dentro del genoma. Estas secuencias, cuando son cercanas, pueden predisponer la identidad, o sea, el grado en que se parezcan ambas secuencias, y la cercanía nos van a exponer a recombinaciones. Y estas recombinaciones pueden generar duplicaciones o deleciones. Por ejemplo, en este caso, pues existe una recombinación homóloga porque las secuencias son parecidas y no alélica, pues porque estamos viendo secuencias diferentes, alelos diferentes. Vamos a originar debido a esta recombinación duplicaciones o microdeleciones. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues que derivados de estas recombinaciones pueden existir rearreglos recurrentes, por ejemplo los desórdenes genómicos. Podemos tener deleciones o duplicaciones parciales que se originen en el desarrollo de un individuo, y también si la inestabilidad es
es alta, pues vamos a tener arreglos complejos, donde existen más de 3 puntos de ruptura y todas las recombinaciones implicadas en los puntos de ruptura. Dentro de estas duplicaciones y deleciones, existe otro término que conocemos como variantes en el número de copias, que conocemos como CNVs. Estas CNVs son ganancias o pérdidas de material genético de por lo menos un kilopar de bases y pueden representar desde el 4 hasta el 9.5% del genoma. ¿Por qué es importante estudiar estas variantes en el número de copias? Pues porque estas ganancias o pérdidas pueden contener genes sensibles a dosis, ¿no? En el caso de una deleción, vamos a tener el alelo que tiene la CNV con la deleción y el alelo normal que tiene el gen. Si el gen es sensible a dosis, va a requerir la otra copia para desarrollar su actividad adecuadamente. Igual con una duplicación, ¿no? Puede haber una ganancia o un exceso de actividad, ya que en lugar de tener las 2 copias necesarias, tiene las 3 copias. Y bueno, con la triplicación pues sucede lo mismo, está relacionado con la dosis génica. Pero también estas CNVs pueden ser de mayor tamaño y contener más de un gen sensible a dosis, ¿no? Por lo tanto, el fenotipo va a estar dado por la expresión o la falta de expresión de los genes que sean sensibles a dosis. También puede existir que donde ocurrió la deleción se interrumpa un gen y también lo inhabilite, ¿no? Inhabilite las 2 dosis para que se desarrolle a cabo la función. También puede ocurrir que se interrumpan 2 genes y que al momento de la unión se genere una fusión génica. Este gen puede tener una actividad diferente o puede generar un transcrito diferente que desregule la función normal de los otros 2 genes o de los genes implicados. También puede existir la situación donde no haya pérdida de los genes implicados, pero sí de sus secuencias reguladoras. Cuando un gen pierde su secuencia reguladora, puede inactivarse o dependiendo de cómo se lleve a cabo esta pérdida de actividad, pues puede inhabilitarse y también tendríamos la ausencia de función de este gen que es sensible a dosis. También se plantea un modelo de 2 hits donde además, por ejemplo, si nosotros tenemos un gen que no es sensible a dosis, vamos a tomar esto por ejemplo, donde tenemos la deleción y tenemos un gen. Este gen puede ser funcional y no puede dar enfermedad aunque tengamos la dosis. Pero si este gen que queda contiene una variante patogénica, pues no vamos a tener la actividad del gen y por lo tanto el fenotipo. Algo muy importante es que hay que identificar pseudogenes en las regiones que nosotros estemos analizando. Sabemos que los pseudogenes también están relacionados con la inestabilidad genómica y potencian la formación de CNVs por recombinación no alílica. También pueden transferir mutaciones deleterias de pseudogenes a genes por un fenómeno que conocemos como conversión. Por lo tanto, pues existen criterios para identificar estas ganancias y pérdidas, estas CNVs, dependiendo de los genes que contengan y de la región. Y va a depender también si son ganancias o pérdidas. Estas CNVs se clasifican en 5 tipos, que pueden ser CNVs patogénicas, que son aquellas que es como el fenotipo clásico, ¿no? Que ya sabemos que en esa región hay genes que son sensibles a dosis y que hay múltiples publicaciones donde fundamentan el problema de penetrancia y expresividad de estas regiones. También son CNVs que se encuentran en una región sensible a dosis y que también pueden contener, como vimos en el ejemplo anterior, uno o más genes que sean sensibles a dosis y que se relacionen con el fenotipo. También, dado que estamos haciendo un estudio de genoma completo y aún hoy en día desconocemos la actividad de muchos genes y de cómo se regulan, pues podemos clasificar a las CNVs como probablemente patogénicas.
¿Cuáles son estas CNVs probablemente patogénicas? Pues son aquellas donde la evidencia puede sugerir que causa enfermedad, pero no existen publicaciones suficientes que lo fundamenten. Ajá. También pueden implicar de lesiones que involucren genes que sean haploinsuficientes o que estas deleciones incluyen exones, pero que aún así, con este tamaño de la deleción, aún no se ha podido establecer si pueden inactivar o pueden alterar la expresión de este gen. También existen otro tipo de CNVs que son muy importantes porque nosotros las clasificamos como de significado incierto y son aquellas donde hay muy poca información acerca de los genes que contienen estas variantes. Pueden contener genes de los cuales se desconoce su función o si son sensibles a dosis, o CNVs que tengan publicaciones contradictorias. Es decir, que hay CNVs que estén descritas asociadas a un fenotipo y que esa misma CNV se encuentre en un individuo con otro fenotipo y que no esté relacionada con la enfermedad. También hay CNVs que son probablemente benignas, donde hay una fuerte evidencia de que no están relacionadas con la enfermedad, pero que aún no es definitivo, que se requieren más estudios, más publicaciones. Y aquellas variantes que no son estadísticamente significativas entre casos y controles, nosotros las vamos a clasificar dentro de probablemente benignas. Y aquellas que son observadas frecuentemente en la población, pero que no llegan a la proporción mayor al 1% para poderlas considerar como polimórficas. Y por último, las CNVs que son benignas, que nosotros podemos identificarlas como poblacionales, que están reportadas en múltiples bases de datos, que sabemos que no contienen genes sensibles a dosis. Y es muy importante en este caso hacer el análisis en variantes, identificar si son de lesiones o si son duplicaciones, porque una misma variante puede ser patogénica si corresponde a una lesión, pero puede ser benigna si corresponde a una duplicación, por lo que el análisis es muy importante. Existen guías donde hay un score, donde nosotros a cada uno de las genes que contiene, si contiene regiones reguladoras, si está relacionada con publicaciones, podemos asignar un puntaje para que caigan dentro de estas 5 clasificaciones. Existen diversas bases de datos donde nosotros podemos analizar e identificar y correlacionarlas con lo publicado en las bases de datos y en otras investigaciones, donde nosotros podemos comparar lo que nosotros encontramos en el microarreglo contra lo publicado y los pacientes que tienen fenotipo similar. Nosotros revisamos cada una de las bases de datos para poder hacer el análisis correctamente. Por ejemplo, en esta base de datos que es el de Cypher, donde, por ejemplo, aquí, bueno, el ejemplo más clásico es la de lesión de 22q112. Y esta base de datos pues nos va a decir en cuántos pacientes se han publicado estas variantes, los síndromes ya asociados, las variantes en investigaciones y los genes que están en toda esa región. Por ejemplo, si nosotros identificamos las variantes, aquí nos va a decir el paciente, el resultado de cariotipo, y el tipo de variante. Por ejemplo, aquí ya es por secuenciación, es un cambio en la secuencia, pero también podemos tener duplicaciones y deleciones, ¿no? Si nuestro paciente tiene deleción, pues vamos a buscar dentro de la base de datos todas las deleciones. Y si tienen duplicaciones, pues vamos a buscar dentro de todas las bases de datos las duplicaciones. El tamaño, hay que ver si nuestra CNV está contenida entre los nucleótidos que están publicados y el tamaño puede ser un tamaño mucho menor o mucho mayor. Y la ventaja de esta base de datos es que nos dice si es heredada, si es de novo y también su contribución patogénica, ¿no? Su contribución, si es patogénica, si es de significado incierto o si es benigna.
y el fenotipo del paciente. Entonces podemos ir correlacionando. Si nuestro paciente tiene problemas de lenguaje, si tiene retraso en el desarrollo, si también presenta hipocalcemia, y hacer la correlación. También, bueno, podemos revisar los síndromes asociados y ver si corresponde también con los hallazgos que nosotros encontramos, ¿no?, en el paciente. Y todos los genes que contenga. La importancia de analizar los genes que contiene es que puede ser que no tengamos síndromes ya asociados o si tenemos variantes de significado incierto. Si nosotros nos vamos a esta región, podemos ir viendo los genes que están en la deleción o en la duplicación y ver la probabilidad de que sean sensibles a dosis o que estén relacionados con enfermedad. Algo muy importante es que en una CNV el tamaño no va a determinar su patogenicidad. Una deleción de arriba de 2 megabases puede ser clínicamente menos relevante que una deleción de 500 kilobases, por ejemplo, si está localizada en una región rica en genes. Una vez que ya revisamos cómo son los microarreglos y los alcances de cada uno y los que nosotros empleamos en citogenética, pues podemos resumir lo siguiente, que los alcances de cada una de las plataformas debe depender de la resolución y de los criterios de análisis. Y que en los microarreglos de CGH no vamos a poder detectar triploidías, no detecta bajos niveles de mosaicismo, como no estamos viendo el estado alélico, no vamos a poder detectar disomía uniparental. Y la ventaja en la mayoría de este tipo de microarreglos es que podemos tener varias muestras por laminilla. Por ejemplo, en este caso vemos 8 cuadrantes y en cada uno de los cuadrantes podemos hibridar una muestra diferente, o una mayor resolución en otra laminilla, donde en cada cuadrante van una muestra diferente. Con los microarreglos de SNPs, pues sí, como vemos el estado alélico, sí podemos detectar triploidías, vamos a poder detectar mosaicos hasta un 5-20%. Esto va a depender de la resolución en ambas plataformas. Podemos detectar disomía uniparental y cuando nosotros empleamos este tipo de chips, por ejemplo, que son de la plataforma de Affymetrix, vamos a analizar una muestra por cada chip. Por lo tanto, puede ser ventajoso esta plataforma si nosotros analizamos muy pocos pacientes, pero si nosotros tenemos un estudio que abarque, no sé, 300 o más pacientes, tal vez nos convenga utilizar un tipo de estas plataformas, ¿no? Que también hoy en día hay de otras plataformas, por ejemplo Illumina, que tiene CGH más SNPs y se encuentran en esta presentación. Dependiendo de la indicación clínica, el médico genetista es el que debe indicar qué tipo de resolución para cada tipo de paciente. Ambas plataformas nos van a ayudar a caracterizar puntos de ruptura en caso de un rearreglo cromosómico desbalanceado. Con ambas podemos identificar CNVs. Ninguna nos va a permitir detectar heteromorfismos cromosómicos y tampoco detectan rearreglos balanceados. En este momento vamos a repasar un poco la utilidad clínica de los microarreglos. Vamos a empezar con microarreglos en diagnóstico prenatal y pérdida gestacional. Los microarreglos en diagnóstico prenatal. Bueno, estos son indicados cuando existen 2 o más anormalidades estructurales por ultrasonido que ameritan estudios invasivos. Es bien conocido que existe una fuerte asociación entre CNVs patogénicas y anormalidades estructurales por ultrasonido. Cuando nosotros hacemos estudio de microarreglos en diagnóstico prenatal con anormalidades estructurales, hay un incremento en el rendimiento diagnóstico de hasta un 6%. Cuando tenemos un ultrasonido normal, pero hay edad materna avanzada o los marcadores séricos salen alterados, se puede indicar hacer un estudio de microarreglos de baja densidad,
pero que estén enriquecidas con genes relacionados con la enfermedad, o hacer un estudio cariotipo bandas GTG. También han sido útiles los microarreglos en el estudio de pérdidas gestacionales que vamos a ver más adelante. En el estudio de rearreglos cromosómicos aparentemente balanceados en un diagnóstico prenatal que sean de novo, que son poco frecuentes, son 1 en 2000, pero si nosotros hacemos un cariotipo previo y llegamos a tener esta condición, que sea un rearreglo aparentemente balanceado y que se haya hecho el cariotipo a los papás y que los papás sean normales, aparentemente normales, pues existe un 6.7% de probabilidad de que esté relacionado con el fenotipo del feto y que esté relacionado con las anormalidades estructurales. Por lo tanto, es necesario hacer el microarreglo y hacer énfasis en los puntos de ruptura de los cromosomas para ver si en esas regiones hay pérdidas o ganancias de genes sensibles a dosis. Cuando nosotros hacemos un microarreglo en un feto que tiene un cariotipo normal, la probabilidad de encontrar variantes patogénicas puede variar, puede ir desde un 1 hasta un 16%, y de encontrar variantes de significado incierto, pues de un 0.4 a un 2.6%. Los criterios de análisis del microarreglo pueden variar dependiendo de la resolución, si es de baja densidad o de alta densidad. Y el análisis va a depender de los datos clínicos. Hay que recordar que nosotros estamos haciendo un diagnóstico prenatal, que desconocemos muchas regiones de genoma y vamos a hacer un análisis de genoma completo. Por lo tanto, podemos identificar otras alteraciones que pueden no estar relacionadas con el fenotipo del paciente. Otra de las herramientas, bueno, con el advenimiento y la generación de nuevas herramientas moleculares para combatir los estudios invasivos y dar una mayor certeza en el diagnóstico de aneuploidías, pues está el screening prenatal no invasivo o el NIPT, que algunas veces, dependiendo de los datos clínicos de las pacientes, de la edad materna, de los resultados de los marcadores séricos, pues muchas mujeres tienden a considerar este estudio del NIPT en lugar de hacer un análisis invasivo por microarreglos, porque desean evitar a un riesgo asociado al procedimiento. Aunque hoy en día el riesgo por hacer una biopsia de líquido amniótico o de vellosidades corneales es mucho menor al 1%. Hay que escuchar a los pacientes y darles el asesoramiento completo. Aunque este estudio del NIPT nosotros estamos analizando DNA de origen placentario que puede corresponder al embrión, nosotros también tenemos DNA materno que también se va a analizar. Y recordemos también que este estudio de NIPT, que es no invasivo, se desarrolló y está enfocado principalmente a la detección temprana de aneuploidías, no a otros desbalances genómicos, aunque hoy en día también existen estudios de NIPT donde también suman síndromes de microdeleción. Sin embargo, hay que ser muy consciente que este estudio de DNA fetal libre no cubre la gran cantidad de anormalidades que pueden detectarse por microarreglo. También es muy importante considerar que hay mujeres que son más jóvenes de 36 años que pueden tener un mayor riesgo de embarazos con CNVs patogénicas, que el ultrasonido es anormal, que embarazos con trisomía 21. En un estudio donde analizaron 2.799 fetos, en casi la mitad que fueron estudiados por array CGH, se detectaron desbalances genómicos que no pudieron ser detectados por NIPT. Por lo que esta alternativa, que puede ser, sí es una alternativa al estudio de microarreglos, que es un estudio invasivo, solo debe hacerse después de asesorar adecuadamente a la paciente sobre los riesgos, beneficios y limitaciones de ambos estudios.
Otra parte muy importante es que el resultado de microarreglos debe confirmarse al nacimiento, porque estamos analizando tejidos diferentes. Los órganos y sistemas que son comúnmente asociados con anormalidades, pues vamos a encontrar que son principalmente cardiopatías. Recordemos que el desarrollo del corazón es particularmente susceptible en los desbalances cromosómicos. Se estima que 1 de cada 8 infantes con defectos congénitos cardíacos tienen una anormalidad cromosómica. En nacidos vivos de estas anormalidades cromosómicas, pues la mayoría va a corresponder a un síndrome de Down, trisomía 21 con un 53%, una trisomía 18 en un 13%, y la de lesión de 22q11.2 en un 12%. En diagnóstico prenatal, en anormalidades fetales, el corazón contribuye con el 15%, y de estos, el más frecuente es el defecto septal ventricular. Y 2/3 de los embarazos que tienen defecto septal ventricular van a tener una deleción del 22q11.2. Por lo tanto, si nosotros tenemos un embarazo con un feto que tiene un defecto septal ventricular, es muy importante, ya amerita un estudio invasivo. Se puede hacer el estudio de microarreglos, pero se podría hacer de primera instancia un FISH para la región de 22q11 y ver si está la de lesión. Tendríamos el 66% de estos, pues puede corresponder a una deleción de 22q. El tiempo de entrega de resultado de un FISH prenatal es alrededor de 2 a 3 días, comparado con el estudio de microarreglos, que puede ser de 1 hasta 2 semanas, por lo que hacer un estudio de FISH tamizando a partir de anormalidades cardíacas, pues puede ser beneficioso para el paciente. Las malformaciones renales contribuyen con un 10.6% y también pueden encontrarse anormalidades esqueléticas, urogenitales y sistemas de nervioso central. Por lo tanto, si hay anormalidades, alteraciones ultrasonográficas en estos órganos y sistemas, ya meritan un estudio invasivo por microarreglos cromosómicos. ¿Qué consideraciones debemos de tener para el estudio de microarreglos en diagnóstico prenatal? Bueno, pues que los hallazgos pueden no estar relacionados con los datos clínicos del feto, por lo que puede ser que podrían ser variantes distractoras y que pueden relacionarse los datos clínicos del feto con mutaciones, por lo que el siguiente estudio pues podría ser una secuenciación del exoma dependiendo de el estado del feto en cuestión. Lo ideal es que las anormalidades que nosotros encontramos por microarreglos pues se expliquen en el ultrasonido anormal. Si nosotros tenemos este caso, pues ya podemos dar un asesoramiento genético adecuado a los pacientes, a los padres. También puede encontrarse algún desbalance que se asocie con un efecto adverso durante el crecimiento y desarrollo del individuo. También se pueden encontrar variantes donde no pueda predecirse la severidad. Por ejemplo, donde el fenotipo sea heterogéneo en nacidos vivos. En este caso es muy importante explicarle a los pacientes y, si es posible, referirlos a asociaciones o a padres de pacientes que tengan la misma alteración para que los padres puedan conocer la severidad o saber a qué se pueden enfrentar si deciden continuar con el embarazo. También se pueden encontrar resultados que tengan un efecto adverso en la edad adulta. Es muy importante que, dependiendo de la resolución del microarreglo, pues que podamos no se detectan bajos niveles de mosaicismo en el feto y tampoco se identifican rearreglos balanceados. Los mosaicos que se llegan a encontrar por microarreglos en diagnóstico prenatal, es muy importante entender que no representan el nivel de mosaicismo en sangre, gónadas u otro tejido.
por lo que si se decide continuar el embarazo, se debe confirmar este estado de mosaico al nacimiento del bebé. Y también si nosotros hacemos un microarreglo de SNPs en diagnóstico prenatal, pues podemos encontrarnos con sanguinidad. En cuanto a pérdida gestacional, pues el estudio de microarreglos ha presentado una ventaja que permite eliminar o disminuir a problemas asociados con la viabilidad de los tejidos. Si hay problemas con viabilidad, pues va a haber fallas en el crecimiento y no se puede dar un diagnóstico. Y también contribuyen a la identificación de la contaminación con células maternas. Recordemos que en un tejido de pérdida gestacional vamos a tener restos embrionarios o fetales y también restos maternos, por lo que la selección del tejido es muy importante antes de hacer un estudio de microarreglos. Se estima que el 5% de las pérdidas gestacionales contienen desbalances genómicos submicroscópicos. Sin embargo, hay que recordar que la mayoría de las causas cromosómicas de una pérdida gestacional, sobre todo en primer trimestre, van a ser las trisomías. Las aneuploidías, particularmente la trisomía 16, que bien puede detectarse por un estudio de cariotipo convencional. Sin embargo, el estudio de microarreglos nos ha permitido detectar otras alteraciones que son poco frecuentes y estudiar pérdidas gestacionales tempranas. Por ejemplo, esto es una pérdida de alrededor de 8 semanas de gestación que tiene una doble aneuploidía, una trisomía 4 y una trisomía 20. Evidentemente, esto no es compatible con la vida y no es prácticamente imposible que llegue a un segundo trimestre, por ejemplo, ¿no? Y con el microarreglo, pues nosotros pudimos detectarlo. Bueno, hasta aquí vamos a terminar la parte que corresponde a pérdida gestacional y diagnóstico prenatal. Vamos a ver cómo se realiza el análisis de microarreglos ya a nivel postnatal. Estos son indicados principalmente en pacientes con discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo y anomalías congénitas. La discapacidad intelectual, pues, es un problema de salud mundial, afecta del 2 al 3% de la población, puede estar asociado con anomalías congénitas y dismorfias faciales. El diagnóstico genético solo se alcanza hasta el 20% de los casos. De esos, del 3 al 5% se puede diagnosticar por cariotipo. El 5 o 6% corresponde a regiones subteloméricas y sin embargo se estima que del 40 al 60% es considerado como de etiología desconocida. Por lo tanto, es indicativo hacer un análisis de genoma completo como los microarreglos y desde el 2010 a nivel internacional es el primer estudio que se indica en pacientes con discapacidad intelectual, incrementando el rendimiento diagnóstico desde un 15 hasta un 20%. Dentro de estas condiciones clínicas, pues vamos a tener los conocidos desórdenes genómicos y sus CNVs. Los desórdenes genómicos son síndromes reconocidos, los cuales incluyen principalmente anomalías congénitas características de cada síndrome, aunadas a discapacidad intelectual. De ellos, los más frecuentes es el síndrome velocardiofacial, que es una lesión de la región del cromosoma 22 en el brazo largo, que ocurre de 1 en 2000 a 1 en 4000. El síndrome de Williams, que es una lesión pequeña en el brazo largo del cromosoma 7, que tiene una frecuencia de 1 en 7500 a 1 en 20000. Y la lesión en el brazo corto del cromosoma 15, el síndrome de Prader-Willi o síndrome de Angelman, dependiendo del origen parental, como lo vimos anteriormente, que tiene una frecuencia de 1 en 15000 a 1 en 20000. Y así existen varios desbalances genómicos, desórdenes genómicos que ya están asociados. Estas son regiones genómicas que son de menos de 3 megabases, por lo que no se pueden identificar por un cariotipo convencional.
por lo que si los datos clínicos lo sugieran, pues se puede hacer un estudio de FISH para la región implicada o hacer estudio de microarreglos. ¿Cuándo indicar un estudio de FISH o un estudio de microarreglos? Pues depende del fenotipo del paciente. Hay CNVs que están asociadas con desórdenes genómicos con amplia heterogeneidad fenotípica. El ejemplo más claro es la de lesión de 22q11.2, donde existen CNVs que están asociadas con el desarrollo de esquizofrenia en estos pacientes. También la de lesión del cromosoma 15 en la región Q1-3 en pacientes con discapacidad intelectual. Estos pacientes también presentan esquizofrenia, trastornos del espectro autista y el 1% de estos pacientes van a presentar epilepsia generalizada y también puede estar asociados con SNVs. Una región que también es sumamente frecuente y difícil de caracterizar debido a su amplia heterogeneidad, es la de lesión de 16p11.2, donde los pacientes tienen principalmente discapacidad intelectual, obesidad, esquizofrenia y el 1% puede tener trastorno del espectro autista. ¿Cuál es la diferencia entre estos desórdenes genómicos y las CNVs? Pues el tamaño y el tipo de secuencias que flanquean las deleciones, ¿no? Si son rearreglos recurrentes, normalmente el tamaño de la deleción va a ser igual en la mayoría de los pacientes y el fenotipo va a ser muy característico, lo que va a permitir hacer el diagnóstico clínico eficiente y contar con un estudio que permita detectar la lesión como el estudio de FISH sin necesidad de hacer los microarreglos. Pero ¿qué pasa en aquellos donde son rearreglos no recurrentes o el tamaño de la lesión es variable? Hay un tamaño que contiene los genes que son sensibles a dosis, que están relacionados con los datos clínicos más frecuentes en el paciente, pero en algunos pacientes o en la mayoría de los pacientes, como vemos aquí, cada línea va a representar un paciente, el tamaño es diferente. Y lo que da la heterogeneidad fenotípica, pues son todas estas secuencias que escapan a esta región de sobrelapamiento. O incluso puede haber otras variantes en otras regiones que pueden correlacionarse o que dentro de la dinámica celular pues van a estar alterando la expresión también de los genes que están contenidos en estas regiones. Por lo tanto, los genes que se encuentran fuera de esta región pueden modificar el fenotipo. Esta es una imagen que puede ser más clara para el diagnóstico en síndrome de velocardiofacial, donde esta es la región de 22q11.2. Esta es la lesión más frecuente en los pacientes, pero pueden existir otras lesiones que son de tamaños diferentes y que son atípicas. Si nosotros hacemos un estudio de FISH, las ondas están aproximadamente en esta región. Por lo tanto, con el estudio de FISH nosotros podemos identificar la lesión en la mayoría de las lesiones comunes. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio de FISH en un paciente con sospecha clínica de velocardiofacial, pues la probabilidad es que sí detectemos la lesión. Sin embargo, si nuestro paciente tiene una lesión diferente, por ejemplo esta o esta, si nosotros hacemos el estudio de FISH, va a salir negativo para la lesión. Tendríamos que hacer el estudio del microarreglo para identificar estas otras variantes. Y esto pues lo va a dar la indicación clínica. Es muy importante tener una relación muy estrecha con el médico genetista para que se pueda hacer un diagnóstico certero. En discapacidad intelectual, pues a veces es muy difícil o muy complicado saber qué tipo de resolución emplear en cada uno de los pacientes, sobre todo porque el origen y las causas de la discapacidad intelectual son muy amplias. En este estudio, que ya es un poco viejito, que es del 2014, ellos comparan
21 pacientes y hacen microarreglos en distintas densidades. Este microarreglo de SNP 6.0 es el que tiene una mayor densidad contra este microarreglo que ellos diseñaron, que tiene regiones, que tiene genes que están relacionados con la enfermedad y tiene una mucho menor densidad. Y ellos encontraron que los 4 microarreglos de densidades diferentes van a identificar las CNVs patogénicas relacionadas con la enfermedad. La diferencia radica en encontrar estas variantes de significado incierto. Y dependiendo de la resolución, pues sí, vamos a identificar otras variantes, pero también es muy importante tener en cuenta estas variantes de significado incierto en el asesoramiento genético. No es lo mismo asesorar a un paciente con discapacidad intelectual donde solo se encuentra una variante de significado incierto a asesorar a un paciente con discapacidad intelectual que tiene más de 50 variantes de significado incierto. Y ellos concluyen que en ese estudio una mayor resolución no incrementa la detección de CNVs patogénicas, pero sí complica el asesoramiento cuando nosotros hablamos de estas variantes de significado incierto. Es muy importante estudiar estas variantes de significado incierto, entender muy bien, hacer muy bien el análisis de los genes que contiene y de sus secuencias reguladoras, porque pueden encontrarse en regiones no codificantes. Y el efecto de las variantes que se encuentran en regiones no codificantes puede ser difícil de predecir y pueden explicar algunos efectos de posición, como lo vamos a ver al final de esta plática. Otra parte muy importante es que estas variantes de significado incierto es muy importante saber si son heredadas o son de nuevo. En este estudio, ellos analizan cientos de pacientes con discapacidad intelectual por microarreglos y encuentran diferentes alteraciones cromosómicas en los pacientes. Hacen el estudio de los padres para ver si son heredadas o si son de nuevo. Si nosotros vemos a lo largo de cada una de las alteraciones cromosómicas encontradas, de los desbalances encontrados, si vemos la línea de color negro, pues vamos a ver que en algunos casos son de novo y en algunos casos la mayoría van a ser de novo. Y en otros, pues la mayoría van a ser heredados, ¿no? Pueden ser de origen paterno o de origen materno. También ellos encontraron que hay variantes modificadoras del fenotipo y entre ellos la más frecuente en la duplicación distal de 16p112 hay muchas variantes en el resto del genoma que pueden estar modificando el fenotipo. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con sospecha clínica de Smith-Magenis, lo más probable es que sea de nuevo, que los padres no sean portadores de la lesión y que el fenotipo esté muy bien descrito. Por lo tanto, en este caso de pacientes con sospecha clínica de síndrome de Smith-Magenis, tal vez no sea tan necesario hacer un microarreglo. Se puede hacer un FISH para la región de 17, del brazo corto del cromosoma 17, que es donde están los genes implicados en síndrome de Smith-Magenis, y llegar a un diagnóstico. Sin embargo, si nosotros sospechamos de datos clínicos sugerentes de una alteración en el brazo corto del cromosoma 16, el fenotipo es muy variable y es muy importante hacer el estudio de microarreglos para identificar el tamaño de la lesión, confirmar la deleción o duplicación y su tamaño y ver los genes que contiene. Y también si encontramos variantes de significado incierto o si encontramos esta deleción o esta duplicación, es muy importante hacer el microarreglo a los padres o ocupar otras herramientas moleculares de esas regiones para ver si ellos también son portadores de la deleción o duplicación. Y en el paciente buscar otras variantes en el resto del genoma que puedan estar asociadas al fenotipo. ¿Qué pasa cuando unos padres son portadores de una CNV?
Pues bueno, puede ser que el niño esté afectado y sea portador de esa CNV, y si hacemos el estudio a los padres, puede ser que ellos no estén afectados y también sean portadores de esa CNV. Puede existir el fenómeno de una expresividad variable, donde pueden tener características subclínicas parte del espectro del desorden causado por la CNV. Puede haber efectos de impronta si la región está en un sitio de impronta que se manifiesta cuando se hereda de un progenitor en particular o un sexo en particular. Puede existir que la segunda mutación no sea detectable por el microarreglo. Es decir, que el paciente puede manifestar un desorden en estado recesivo, como lo vimos cuando vimos los mecanismos relacionados con las CNVs, o que puedan contener genes modificadores. Puede existir el fenómeno de penetrancia incompleta, donde la CNV puede ser patogénica, pero no penetrante en el portador. El caso más común pues son las variantes en el brazo corto del cromosoma 16, como vimos anteriormente. ¿Qué pasa con los CNVs ligados al cromosoma X? Pues es muy importante buscar manifestaciones de portador en la madre, realizar estudios de inactivación y revisar otros miembros masculinos en la familia. Los padres pueden ser portadores en mosaico de la CNV y puede no estar presente en todos los tejidos y por eso no tenga manifestaciones clínicas. También puede ocurrir que el tamaño no es idéntico entre los padres y el probando. A esto lo conocemos como fenómeno de expansión. Y hay que ver qué genes son los que no están contenidos en las regiones para ver si son sensibles a dosis y están asociados con los datos clínicos del paciente. ¿Qué pasa con los microarreglos en los trastornos psiquiátricos, particularmente trastornos del espectro autista o esquizofrenia? Pues bueno, es bien sabido que el rendimiento diagnóstico de los microarreglos en discapacidad intelectual o retraso en el desarrollo es de hasta un 20%. Es mucho menor en trastornos del espectro autista, hasta un 10%, y en esquizofrenia del 3 al 5% es el rendimiento diagnóstico para detectar variantes. En esta publicación, ellos analizaron varios pacientes con trastornos psiquiátricos para identificar regiones que sean susceptibles o que se encuentren presentes en estos pacientes. Las más comunes, pues las que se encontraron fueron la de lesión de 22q, la del brazo corto del cromosoma 15, regiones genómicas en el cromosoma 15, en el 1 y en otros cromosomas. Sin embargo, pues como el rendimiento es muy bajo, del 3 al 5%, ellos, debido a la patofisiología compleja, ellos sugieren que mejor se haga un estudio de secuenciación masiva, ya que puede ofrecer el potencial para analizar más variantes estructurales en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con las regiones de homocigosidad en el estudio de pacientes con discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista o en etapas postnatales? Bueno, es importante recordar que la detección de las regiones de homocigosidad son independientes al estudio de CNVs. En una región de homocigosidad no hay ganancia ni pérdida de material genómico. En esta publicación, ellos analizaron más de 14,557 individuos y encontraron y lo compararon con las CNVs. El 67% tuvieron CNVs benignas poblacionales y el 4% de estos pacientes tuvo regiones de homocigosidad. En las CNVs que fueron patogénicas, el 10% de estos 14,000 casos tuvieron CNVs patogénicas, y de este 10%, solo 0.5% presentó regiones de homocigosidad. Y las CNVs de significado incierto que se encontraron en el 23% de esta población estudiada
solo 1.5 tuvo regiones de homocigosidad. Si ven, la proporción es muy baja comparada con el análisis de las CNVs. Como comentamos al principio, en diagnóstico prenatal, se pueden identificar, porque estamos analizando SNPs, riesgos de consanguinidad. Entonces, aquí de los 14.500 casos estudiados, en 651 encontraron consanguinidad. Y de estos, bueno, y todos estos casos, pues obviamente si hay consanguinidad, hay regiones de homocigosidad. La mayoría tenían CNVs normales, 25% de significado incierto y muy poco 7%. Quiere decir que en este 7% había CNVs anormales y consanguinidad, y en estas regiones de homocigosidad, aunadas a las CNVs patogénicas, también podemos encontrar mutaciones en estado recesivo. También estas regiones de homocigosidad pueden encontrarse en un solo cromosoma o distribuidas en todo el genoma. En este caso, encontraron, como son muchos casos, encontraron CNVs que se encontraban en un solo cromosoma. La mayoría tenían CNVs normales, 24 de significado incierto y 18% anormales. Y el 22% de 14.574 casos tenían regiones de homocigosidad en un solo cromosoma. Esto es muy importante porque el cromosoma puede tener genes relacionados con impronta, ¿no? Esta es la lista de los casos con regiones de homocigosidad que estaban en un solo cromosoma. Si vemos 14 casos del cromosoma 1. Y aquí vean los más frecuentes: cromosoma 11, cromosoma 15, cromosoma 7. Particularmente, pues llama la atención que estos cromosomas contienen genes relacionados con impronta, por lo tanto pueden estar asociados a enfermedad. El cromosoma más claro, pues es el cromosoma 15, que está relacionado con síndrome de Prader-Willi y Angelman. Y vean, estos son los 15 casos que tenían disomía uniparental del cromosoma 15. La mayoría tiene disomía uniparental completa y dieron un diagnóstico para síndrome de Prader-Willi o síndrome de Angelman. Este estudio es muy importante porque recordemos que el 75% de los pacientes con síndrome de Prader-Willi o síndrome de Angelman tienen una deleción de esa región, y por lo tanto, al faltar la expresión del otro alelo parental, pues vamos a tener el fenotipo. Sin embargo, en estos casos, si nosotros hubiéramos hecho FISH, hubiéramos visto las dos copias, porque el mecanismo es diferente. El mecanismo es por la ausencia, primero por la presencia de dos alelos del mismo progenitor, pero el fenotipo está dado por la ausencia del alelo correspondiente del otro progenitor. Si nosotros comparamos el estudio de microarreglos en diagnóstico prenatal contra el estudio de microarreglos en diagnóstico postnatal, esta es una publicación de 2019 donde se hizo de primera línea el estudio de microarreglos. Y vemos que, bueno, el rendimiento diagnóstico evidentemente sí es mayor que un estudio de cariotipo convencional, porque podemos detectar microdeleciones menores a 5 megabases o microdeleciones. Y bueno, arreglos desbalanceados. Aquí lo importante, si nosotros partimos imaginariamente el pastel a la mitad, más del 50, casi el 50% de estas alteraciones, nosotros podemos detectarlas por un cariotipo convencional. A diferencia de otros países donde el estudio de microarreglos es financiado por la Secretaría de Salud o por sus divisiones de salud,
En nuestro país, el estudio de microarreglos se realiza a nivel institucional como parte de proyectos de investigación y a nivel privado, los pacientes son los que pagan su estudio. Por lo tanto, la optimización de los recursos es muy importante en el abordaje de este tipo de pacientes. En diagnóstico prenatal es entendible porque el tiempo apremia y se puede hacer un diagnóstico rápido y vamos a cubrir todos los desbalances genómicos que pueden estar relacionados con el paciente. Pero en un diagnóstico postnatal, probablemente con estudio de cariotipo vamos a empezar a poder tamizar a los pacientes que tienen alteraciones cromosómicas mayores a 5 megabases. En este caso, pues podríamos hacer de primera entrada el cariotipo y si el cariotipo es normal, entonces sí, el siguiente paso sería hacer el estudio de microarreglos para poder detectar microdeleciones o microduplicaciones, aumentando la probabilidad de encontrar pues este tipo de desbalances en los pacientes. Si nosotros vemos por cromosoma el porcentaje de variantes de significado incierto contra variantes patogénicas a nivel postnatal, pues vamos a ver que se pueden encontrar muchas variantes de significado incierto. Si nosotros lo buscamos si nosotros lo comparamos con diagnóstico prenatal, pues la mayoría van a corresponder a variantes patogénicas. ¿Por qué? Porque están relacionadas con los datos ultrasonográficos y también porque la resolución de estos estudios prenatales pues son mucho menores, la densidad. Aquí sería una densidad mayor y aquí sería una densidad menor. Este estudio de microarreglos es una de las partes del abordaje integral de los pacientes. Es muy importante, como comentaba anteriormente, hacer un buen seguimiento clínico que va a permitir la optimización de los recursos y mejorar el rendimiento diagnóstico de cada técnica empleada. ¿Qué pasa con los cromosomas marcadores? Estos cromosomas marcadores pueden ser supernumerarios y pueden estar asociados con los datos clínicos del paciente. A nivel prenatal, los cromosomas marcadores están en el 0.075% de los casos prenatales. Y el fenotipo y el pronóstico va a depender del tamaño y el origen del material cromosómico adicional y también de los genes que contenga. Entonces, en un cromosoma marcador, aquí está la distribución del origen de los cromosomas marcadores. Los más comunes corresponden al cromosoma 15. Puede existir un cromosoma derivado del 22 hay un síndrome característico que es el síndrome de Manuel, isocromosoma de brazo corto del cromosoma 12 y otras alteraciones. Es muy importante identificar ese origen del cromosoma marcador. La desventaja es que estos cromosomas marcadores pueden encontrarse en estado de mosaico. Para poder hacer el estudio de microarreglos, debemos de asegurarnos que el cromosoma marcador se encuentre en un mosaico superior al 20%. Si es menor al 20%, lo indicado o lo ideal es utilizar otras herramientas citogenéticas auxiliares, como FISH, banda C, y dependiendo del tamaño de este marcador, pues estudio de MLPA. Este es un ejemplo de un cromosoma marcador de un paciente pediátrico con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual. Como ven, este es el cromosoma marcador, es supernumerario y a nivel estructural pues podría corresponder pues a cualquier cromosoma, ¿no? Puede ser que sea del cromosoma 22, del cromosoma 15, ¿no? Aquí puede parecerse a esta región del cromosoma 15. Aquí tenemos dos vías. Podemos hacer un estudio de microarreglo para identificar el origen de este cromosoma marcador. Podemos hacer MLPA también y podemos hacer un estudio de FISH. Si partimos de la probabilidad de que sea derivado del cromosoma 15, podemos hacer un FISH para región pericentroamérica del cromosoma 15.
Fue lo que hicimos nosotros en el laboratorio. Aquí vemos una metafase en FISH, donde vemos los dos cromosomas 15 normales, y aquí vemos el cromosoma marcador, que sí se hibrida con las ondas del cromosoma 15. ¿Qué nos llama la atención? Que esta sonda de color verde corresponde al centrómero. Quiere decir que tenemos 2 centrómeros del cromosoma 15. Si nosotros hubiéramos hecho microarreglo, no hubiéramos identificado estos 2 centrómeros. Y esta región que corresponde a 15q1.3, Q13.3, perdón. Y vemos que está como en espejo, ¿no? Es una duplicación invertida de esta región, que si hubiéramos hecho el microarreglo, tampoco hubiéramos sabido que estaba invertido. Y aquí pues hubiéramos hecho el microarreglo y solamente hubiéramos identificado hasta dónde está el número de copias de esta región del cromosoma 15. Nosotros hicimos un estudio de MLPA. En este estudio de MLPA, como el paciente tiene trastorno del espectro autista, este MLPA contiene genes que ya están relacionados con desórdenes del espectro autista. Y toda esta línea azul corresponde al cromosoma 15 y vemos la ganancia de material. Pero tampoco el MLPA nos iba a indicar cómo estaba reordenado este cromosoma. La única técnica que nos permite identificar eso es el estudio de FISH, porque estamos viendo el cromosoma marcador dentro, el cromosoma marcador en metafase, ¿no? Y aquí está la nomenclatura. En FISH nosotros vamos a describir en metafase lo que vemos. Por eso vemos la zona que corresponde al centrómero de 15, después esta zona que corresponde a 15q13, de nuevo la zona que corresponde a 15q13 y cerramos con la que corresponde al otro centrómero del cromosoma 15. Es muy importante que estos tipos de pacientes, ya sea en diagnóstico prenatal o en pacientes pediátricos, que se realice la evaluación por un médico especialista en genética. Esta publicación de los anales de pediatría entrevistan a 407 pediatras y solo el 5% de estos 407 pediatras entrevistados indican que podrían referir a un paciente con retraso global del desarrollo a un especialista en genética clínica. Sí, los especialistas en pediatría pueden identificar síndromes conocidos, pueden hacer un abordaje del paciente, pero es muy importante la revisión por un especialista en genética para poder identificar un síndrome que sea poco frecuente y que esté relacionada con el fenotipo del paciente. El diagnóstico es una parte importante del seguimiento del paciente, pero no solamente la evaluación clínica y el diagnóstico, también el asesoramiento genético y el análisis de los resultados, en este caso de microarreglos, por lo que se debe de contar con un asesoramiento genético adecuado para los padres del paciente en caso de un siguiente embarazo y también para entender los datos clínicos del paciente. También algo muy importante y que por eso nosotros estamos interesados en que se haga una evaluación siempre por un médico especialista en genética, es poder explicar adecuadamente el fenómeno de la aparición de las variantes de significado incierto. Esto puede llevar, si no se lleva apropiadamente, puede llevar a una complicada cascada de pruebas que pueden ser agotadoras para el paciente y los familiares y puede volverse contraproducente si no se encuentra algún significado clínico de esta variante de significado incierto. También nosotros recordemos que estamos haciendo un análisis genómico y que aún desconocemos muchos genes y sus implicaciones, y la única manera de saber más sobre
esta parte del genoma pues es con publicaciones, por lo que se tiene que hacer una publicación. Se tiene que hacer una revisión de publicaciones recientes y se sugiere hacer una reinterpretación de los variantes en el seguimiento del paciente por lo menos cada 5 años. Este es un estudio de 2020 donde hicieron una reinterpretación de 998 casos a los que se realizaron microarreglos. Estos pacientes tenían retraso en el desarrollo, desórdenes del espectro autista, convulsiones, problemas en sistema nervioso central, defectos cardíacos, entre otros. También hubo una reclasificación de las variantes. Entonces, esto es dinámico, se actualiza constantemente. Y vean la importancia de hacer esta reinterpretación y también volver a hacer la revaloración, no solo de las variantes de significado incierto, también de las variantes que sean probablemente benignas o que se clasifiquen en probablemente benignas al momento del diagnóstico. 7 variantes de significado incierto pasaron a variantes patogénicas. 156 de variantes inciertas pasaron a benignas. Y una variante probablemente benigna pasó a incierta. Por lo que es muy importante tener estos datos de las variantes, hacer una reinterpretación y estar actualizando constantemente las bases de datos y actualizándonos nosotros también con las publicaciones recientes. Por eso les felicito mucho a todos los que están en este diplomado que desean actualizarse para poder dar una mejor atención clínica a sus pacientes. Pero ¿qué pasa con aquellos casos que son rearreglos aparentemente balanceados? Que son de nuevo, que hicimos el microarreglo y fue normal. O tenemos un paciente que tiene cariotipo normal, que hicimos el microarreglo y que no encontramos variantes de significado, variantes patogénicas y solo encontramos variantes benignas y variantes de significado incierto. O un paciente que tiene cariotipo normal, que hicimos un microarreglo y que después del microarreglo hicimos un estudio de secuenciación masiva y que no encontramos hallazgos significativos o variantes asociadas con el fenotipo. Pues bueno, hay que recordar que estamos viendo el genoma y que el genoma está organizado en cromosomas y que esta organización de los cromosomas es dinámico. Los cromosomas dentro del núcleo están organizados en dominios que nosotros llamamos TADS. ¿Qué son los TADS? Son dominios de asociación topológica, es decir, que los cromosomas se pliegan de una manera específica y que se ubican espacialmente dentro del núcleo de una manera organizada e inteligente. Y que estas regiones del cromosoma se organizan en TADS. Y estas TADS están asociadas también con regiones reguladoras. Y son modulador es esta proteína que nosotros ya conocemos que se llama CTCF. Por lo tanto, si nosotros tenemos, bueno, estas TADs son alrededor de 1 megabase y como vemos son estructuras que son conservadas, por lo que su regulación es muy importante. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una CNV, una duplicación o una deleción y que no contiene genes y puede contener secuencias reguladoras? Bueno, que cualquier cambio, si cae dentro de la regulación de estos TADs, pueden remodelar la cromatina. Por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos una variante y no contiene genes sensibles a dosis y esta deleción abarca esta región, estaríamos borrando las regiones reguladoras. Si nosotros borramos estas regiones reguladoras, la conformación de las TADs y la conformación de este cromosoma dentro del núcleo va a cambiar. Vean, estos son mapas de interacción. Entre más rojo, quiere decir que hay una mayor interacción. Y este sería un comportamiento normal de los genes que están interaccionando entre estas dos TADs. Cualquier alteración entre estos niveles de alteración
de interacción pueden estar asociados al fenotipo. Entonces, si tenemos aquí una deleción, pues vamos a cambiar completamente la conformación de esta organización y vamos a tener una región completamente diferente. Y si tenemos alteración en estas regiones, pues vamos a modificar las interacciones. Y si modificamos las interacciones, vamos a desregular genes y van a estar asociadas con el fenotipo. Por lo tanto, hay que seguir revisando y que los análisis sean con personal capacitado para hacerlo. Entonces, pues estos estudios, como les digo, se realizan una vez que nosotros nos encontramos en cualquiera de estos casos. La investigación de estas TATs pues nos va a ayudar a predecir los enhancers, ¿no? A predecir el efecto de los enhancers o a buscar nuevas regiones reguladoras en estas regiones. Vamos a poder estandarizar anotaciones fenotípicas y van a contribuir en la curación de genes y sus funciones clínicas, por lo que es muy importante pues la revisión de estas regiones por lo menos cada 5 años. Y bueno, vamos a ver unas consideraciones generales sobre los microarreglos. Pues bueno, ya sabemos que incrementan el rendimiento diagnóstico de enfermedades genéticas. Los pacientes siempre deben ser evaluados por un médico especialista en genética. Siempre debe de existir un asesoramiento pre y post prueba para que sepan los alcances y limitaciones de cada una de las herramientas. Los hallazgos detectados prenatalmente deben confirmarse al nacimiento. Se sugiere que las CNVs detectadas sean reinterpretadas 5 años después como seguimiento. Y es muy importante recordar que un microarreglo cromosómico va a indicar ganancias y pérdidas en el genoma. Sin embargo, no nos puede dar información acerca de la posición cromosómica de estas ganancias y pérdidas. Por ejemplo, si nosotros vemos este microarreglo, aquí nos va a decir que hay una duplicación de la región, pero no sabemos si esta duplicación está en el mismo cromosoma, si es directa o si es invertida, como en el caso del cromosoma marcador que vimos anteriormente, o si esta duplicación se encuentra en otro cromosoma. La única manera de saber esto es hacer un FISH con una sonda que está en esta región e hibridarla sobre las metafases del paciente para saber su localización genómica. Y por ejemplo, en una trisomía 21, pues nosotros en el microarreglo solamente vamos a ver las 3 copias que corresponden al cromosoma 21. Si nosotros hacemos este estudio en una pérdida gestacional y nos sale una trisomía 21, es muy importante para el asesoramiento genético hacer el cariotipo en los padres para asesorar sobre los riesgos. No podemos saber si esta trisomía 21 pudo corresponder a una trisomía 21 regular, si es parte de un rearreglo cromosómico y alguno de los padres es portador, o si corresponde a un isocromosoma del cromosoma 21. Y bueno, para concluir, pues todas estas herramientas que vimos a lo largo de este módulo, desde el cariotipo, el FISH, los microarreglos y el estudio de investigación sobre los TATs, pues son complementarias. Son complementarias y auxiliares. No podemos eliminar alguna de ellas porque cada una aporta algo integral en el diagnóstico y en el asesoramiento de los pacientes. Quiero concluir con 2 frases muy importantes del análisis citogenético. Primero, que aunque existan todas estas herramientas moleculares, no vamos a dejar de hacer cariotipos porque son las únicas, como vimos anteriormente, que nos va a permitir identificar rearreglos balanceados, y que aún seguimos evolucionando como citogenetistas, como médicos especialistas, para comprender más la estructura cromosómica y su relación con enfermedades genéticas.
No podemos dejar de hacer cariotipos porque para nosotros los citogenetistas es imperativo trabajar con cromosomas para no perder esa comprensión intuitiva de cómo se observan realmente y no ver solo construcciones teóricas en las pantallas de las computadoras. Quiero agradecerles a todos su atención. Espero que haya sido muy claro este seminario y si tienen alguna duda o comentario o pueden, o alguna duda, no sé si hay citogenetistas o biólogos moleculares en este diplomado, pues que podemos resolver dudas o platicar un poco más acerca de estos estudios. Pueden escribirme en mi correo o seguirnos en redes de Citogenómica México. Muchas gracias a todos por su atención y les deseo mucho éxito en todas sus actividades futuras.